Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. Sociedad en constante evolución y rebeldía. Morir bajo tierra, esos eran apenas viejos, humildes topos. Vosotros intentáis torpemente acercaros al cielo. Viviréis eternamente con... Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los santos. Así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito. Qué excitante que está, tendrías que saberlo.
esa cola es la manzana más buscada. Y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme entero con vos. O quizás en un auto. Han pasado 5 años, asumiste las botas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Ya viene a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hablo de amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amarlo. Ya ha pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Ocho de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, como lo ven, aquellos que nos siguen a través del streaming, ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, 100.9 del dial, aquí en Río Gallegos. Estamos en vivo en Perito Moreno también a través de FM Activa 94.1. Salimos en el canal 5 del videocable de aquella localidad también. Esto es La Otra Gestión y la propuesta es acompañarlo hasta las 9:30 de la mañana aproximadamente con la información actualizada, principalmente de nuestra provincia. Karina Taverne, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Ahí sí. Otra vez. ¿Cómo estás, Cari? ¿Bien? Bien. Bueno. Bienvenido, Claudio Lobo. Claudio Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Me alegro bien. mucho. Ahora con un poquitito de calor. Está frío afuera, ¿eh? Sí, está fresquito. Gente, buen día. Bienvenidos a este martes 14 de noviembre en La Otra Gestión. Aquí estamos, vamos a compartir un rato juntos en esta mañana con muchas cosas para contarles a ustedes. Hay mucha data, mucha información y por aquí va a pasar. Así es, 4 grados 3 la temperatura en Río Gallegos, pero la sensación térmica 6 décimas de grado bajo cero. ¿Podés creer, che? Sí, claro, sí lo anticipó Nelly Wenchur. Sí, vamos a tener inicios de jornada muy fresquitas, sí, hasta el día miércoles, que luego se van a recuperar, digamos, con unos
10, 12 grados, tampoco es wow, pero No, tal jueves cual, y tal viernes, pero jueves y viernes vamos en retroceso. Sí, no, me tal quiero, cual. no me quiero anticipar, pero No, bueno. sí, pero Aparte es porque una lo tenés manera vos y estás hablando una de manera de ser un previsor, también Mm. anticipar las condiciones meteorológicas. Bueno, hoy, por ejemplo, Sí, como ya dije, 4,3 la actual, se estima que la máxima llegue a los 10 grados centígrados, humedad 43%, presión 989, decimal 2 hectopascal, viento del sudoeste a 27 kilómetros en la hora, la térmica 6 décimas de grado bajo cero. Para la mañana sí. se esperan Diga nomás. chaparrones. Me están jodiendo. No. Para la tarde se esperan tormentas No tenemos aisladas. que- Tormentas aisladas. Bueno, tormenta porque hay actividad eléctrica, digamos. ¿Sí? Eso es lo que, claro. Y mirá la noche. No veo, pero contame. Lluvias contame. y nevadas para la noche. Sí, ¿Mm? sí. Y hoy es Hermoso. 14 de noviembre. Ponele Hasta un lo poco de de- tormentas aisladas, ponele, sí. Con actividad eléctrica, qué sé yo. Ujú. Pero lo de lluvias y nevadas. Bueno, Sí. el fin de semana tuvimos nevaditas allá en la zona de Migues, ¿no? En la Claro, costa de sí. Migues, allá Y zona ayer- cercana a Calafate. Ayer no me percaté, pero varios amigos dijeron que había caído un granicito aquí en la ciudad. Mira, Juli hace como No, yo no me y enteré, el no me comandante hace sí, sí, Debe haber sido cuando exactamente. yo Por estaba acá no, durmiendo la siestita. Debe haber sido a las sí dice, 3:30 de la tarde. 4, por ahí, Claro, sí. claro. Y cuando duermo, te duermo. No vamos a andar con vueltas acá. No. No. Encima viste el temita que tengo en mis oídos, que con uno no escucho nada. Mm. Cuando duermo, cuando me tapo el oído, bueno, pero puede pasar una locomotora por al lado. La melitón la resucitan y Olvidate. no hay caso. Bueno, y también hay un alerta meteorológico por viento para el norte de la provincia de Santa Cruz, desde Gregores para arriba, Sí, por vientos para el día de hoy, también incluye el sur de la provincia del Chubut, en realidad es para la tarde ok. de hoy martes 14, el área será afectada por viento del oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros en la hora, y las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Esto para la tarde de hoy martes. Ajá. Mañana miércoles, condiciones normales, al menos en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Y extiendo, al menos en temperaturas, algo vos ya habías anticipado, Ujú. para Río Gallegos, lo que resta de la semana. Esta semana que le falta mucho en realidad. Sí. Mañana miércoles 12 de máxima, 1 de mínima. Chaparrones, chaparrones, chaparrones. Madrugada, mañana y tarde. El jueves también 10 de máxima, 1 de mínima. Lluvias y nevadas por la madrugada y por la mañana. Por la tarde, noche, chaparrones. Y el viernes más frío todavía. Tan solo 7 de máxima y 4 de mínima. Con lluvias aisladas por la madrugada y la mañana y con chaparrones por la tarde y por la noche. Bueno, O sea, y no agua más. en todas sus formas para esta semana, según lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para Río Gallegos y zonas aledañas. Bueno, estás hablando solamente de esta zona, la de que digamos en derredor de Claro. la capital de la provincia de Santa Cruz. Ujú. Ni te digo lo que se espera para la zona norte en general y si puntualizamos zona Perito, Moreno, nos están viendo de allá, ¿no? Sí, estamos en vivo. Les sí. mandamos un beso, buen día Perito Moreno. Sí, esa zona, bueno, El jueves y el viernes, te digo Ujú. puntualmente, atentos, abríguense. Eso. El que avisa no ¿sí? traiciona. Va a estar frío, che. Va a estar fresquito. Sí, mira, acá ya tengo la actualización meteorológica de Perito Moreno, zona noroeste de Santa Cruz, 4 grados 6 la temperatura, 1 grado bajo cero la térmica. Ujú. Viento del oeste a 37 kilómetros en la hora, y para la mañana, para la tarde y para la noche, Sí. lluvias y nevadas.
Te sí, dije, no más. te dije. Tan solo 6 de máxima hoy, también miércoles, jueves y viernes. La temperatura no superará los 6 grados. Ujú. Frío, 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 tenés razón. ¿Mm? Y además el viento se le suma. El viento que ya habíamos dado cuenta, esto lo está anticipando, se está anticipando de manera de alerta amarillo. Mm, Para todo exactamente. el norte, en realidad, de la provincia de Santa Cruz. Bueno, así se nos viene esta semana que como bien nos lo definió ayer en un off the record que voy a violar, Nelly Wenchur dijo, va a ¿Qué ser dijo? una semana, ¿cómo te podría graficar? Bien patagónica, va a tener de Ujú. todo. Lluvia, granizo, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿no? Ujú. Lluvia, granizo, algo de viento, en algunos momentos algo de sol, también con posibilidad de algún aguanieve y todo. De todo con buen botica. Ahí estamos. Qué bárbaro. Bueno. Bueno. El tema es que ya estamos a mediados de noviembre, ¿viste? Podría Sí. mejorar un poquitito, ¿no? Bueno, si no contáselo a los de Bariloche y Villa La Angostura, que el fin de semana estuvieron tapados, literalmente tapados de nieve. También. Sí. Bueno, hay una nota en el diario Nuevo Día a esta hora de la Exacto. mañana que está reflejando esta situación. Mal clima se espera para la provincia luego del granizo que cayó ayer en Río Gallegos. Ayer granizo, hoy alerta amarilla con chaparrones, lluvias y nevadas. Así es. Al mal tiempo, buena cara. Así que pongámosle onda, porque si esperamos que mejore el tiempo, no va a suceder, al menos en el transcurso de esta semana. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan todos los días y que hacen posible que estemos al aire. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titan, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Y vas a disfrutar todos los espacios del lugar y también podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que se inauguró esta temporada. Y para dormir podés elegir entre las 4 habitaciones con baños matrimoniales, con baño privado, mejor dicho, habitaciones matrimoniales con baño privado, No o te bien, enojes, no te imagínate enojes. baños matrimoniales, ¿no? O bien un inodoro doble así, pegado, sería la Sí, idea. no es demasiado romántico, ¿no? No. No da, no da. No es necesario tampoco. O bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com y si no, la otra opción son las cabañas del Titán que tienen un ambiente más familiar y están equipadas para 5 personas. Llama al 2966 74 62 19 para concretar tu reserva. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966 21 9109 y 2966 41 4112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. IB Servicios también realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Contrata estos servicios al 2966 21 91 09, los teléfonos, el teléfono en realidad de IB Servicios. Le mandamos un fuerte abrazo. Y también te recordamos que para simplificar todos tus trámites, todo lo que tengas que hacer por internet,
llegó Servipago al barrio San Benito, calle 13 y 32, allí en diagonal a la comisaría séptima. Todo tipo de trámites por internet, como te decía, a ver, consultas en el Veraz, comprar un pasaje, te dan una mano de si tenés que hacer un currículum, si tenés que imprimir algún trabajo, un PDF, si tenés que pagar una factura, hacer un trámite, son bastante engorrosos, ¿viste? En ACES, en AFIP, en ACIP. Bueno, consulta al 2966 25 15 47, onda al barrio San Benito, calle 13 y 32, Servipago. Muy bien, gracias a todos y cada uno de nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos compartiendo también cada mañana aquí con ustedes en la otra gestión. Los invitamos a quienes quieran sumarse, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos. Vamos a estar hablando hoy, la segunda nota pautada que tenemos para esta jornada es con Paco Heredia. Eres gerente de la empresa Riocal Zona Franca. Son permisionarios de uno de los locales allí y son quienes concretarán la venta de los autos 0 kilómetros que veíamos la semana pasada a la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, ya en el momento en que eran liberados esos autos, por supuesto, y ya en lo inmediato entendemos que ya se van a poder vender aquí a los santacruceños con unas cuantas condiciones, por supuesto. Ayer nos explicaba Silvina Córdoba que, bueno, ellos con parte de sus funcionarios lo que hicieron fue destrabar, ¿no?, esa situación que no permitía vender autos 0 kilómetros, aunque la parte comercial, por supuesto, se va a encargar el privado. Y vamos a estar hablando con esta persona, que es quien además, referente de esta firma, elaboró todo este proyecto. Así que tiene muchos detalles, muchos en profundidad, y por supuesto hay una enorme expectativa en torno a todo esto, ¿no? No solamente por las fotos que vimos, como Claro. bien decías vos, de la ministra recibiendo estas unidades Volvo que habían llegado a la ciudad de Río Gallegos, sino también los que tuvimos la oportunidad de ir en estos últimos días a la zona franca. Está expuesta una de estas unidades, Ajá. uno de estos vehículos, XC40 creo que es el Algo modelo así, del sí, sí. Volvo. Es tipo Está... un sub, ¿no? Sí, es una sub. SUV, sí. Sí, exactamente, tiene esas características, una especie de camionetita, por Claro, llamarlo de claro. alguna manera, ¿no? Bueno, para los que no entendemos nada de autos, bueno, lo simplificamos así, de esta forma. Muy lindas se veían. El fin de semana, el domingo fue, ¿Es el único modelo que hay? estuve Sí, en el zona único modelo que franca está- y hay uno que está expuesto. Bien. No sé si es que vinieron todos los modelos iguales, nada más que varía el color, no lo sé, lo podemos consultar, pero sí vi un modelo que está expuesto cuando uno ingresa a la zona franca, ahí en el hall, al lado, frente al cajero, ¿no? Acá los cajeros Claro. automáticos que están allí realmente se ven preciosos, como todo auto 0 kilómetro, pero de todos modos, ese modelo, No, no, y esa además marca, esa marca. es preciosa. La camioneta, estábamos con unas amigas dando una vuelta y la ¿No vimos, reservaste verdad que una? muy linda. No, ni una zapatilla reserva. Claro, bueno, pero no hay todavía dispuesto un lugar físico, ¿no es cierto?, para concretar ese... Ahora Todavía no no. se ve a simple vista. De todos modos, el espacio de la zona franca donde nosotros, al que visitamos, ¿no? Es ese lugar. Hay otro que queda a unos metros, serán unos, no sé, 200 metros o menos. Hay otra unidad grande de la zona franca. No Es sé verdad. si ese espacio se utiliza como todo como depósito, o bien podría habilitarse, tal vez, digo, para la exhibición y venta de los vehículos. ¿El Pero bueno, depósito fiscal está ahí adentro también? la verdad que no lo sé, no lo sé. Creo que Ten- sí, ¿no?
Hay uno Sí. que está al fondo. Ah, debe ser ese 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 debe ser. edificio, entonces, seguramente. Sí, está a unos cuantos metros del espacio principal a donde nosotros vamos y donde está habilitado, ¿no? Los distintos lugares de la zona franca. Bien, así que vamos a estar conociendo en profundidad, porque se ha generado mucha expectativa, Sí, ¿cierto? Exactamente. En todos los santacruceños al respecto. Así que vamos a conocer detalles. Ujú. Y ya en unos minutos vamos a estar hablando también con la profesora Isabel Ampuero, ella es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y se va a brindar una charla abierta. Ella va a encabezar esta iniciativa bajo el título Claves para entender el conflicto entre Palestina e Israel. Nos Ujú. pareció, es un tema por demás interesante y nos pareció una buena oportunidad de adelantar algo de esa charla, plantear la invitación también como una especie de adelanto y dejar sembrada la semilla para que ustedes puedan tal vez mañana por la tarde, que es la charla, acercarse al campus de la UMPA y poder participar. Así que en unos instantes la vamos a estar llamando también a la profesora Isabel Ampuero. Hay muchos temas para hablar con ustedes esta mañana, entre varios otros de índole provincial y nacional, como que se conoció el índice de inflación del mes de octubre ayer por la tarde. Así es, después lo vamos a estar comentando, si te parece, porque necesitamos un Sí, ratito como sí, para... sí, solamente viste por que siempre mencionar el lo título. analizamos y demás. Lo que destaca el Nuevo Día a esta hora de la mañana, presentan este martes la grilla de artistas para el paseo 138 aniversario de Río Gallegos. Este martes el acto de presentación de la grilla del festival, 138 aniversario, dentro del ciclo cultural Entre Vos y Yo. La ceremonia será encabezada por el intendente desde las 20 horas en el gimnasio municipal 17 de octubre. El mismo se llevará a cabo este martes. Bueno, bien, como ya lo dije, ayer fue anticipado uno de los artistas que va a estar presente, ¿no? Sí. La Mona Jiménez. Ujú. Llega para el festival aniversario, lo anunció el intendente Grasso por su red social. Sí. Y se escuchó un saludito de la Mona Jiménez anticipando su presentación. Es muy grato poder anunciar el primer artista para lo que va a ser nuestro festival. No te lo pierdas, el 12 de diciembre, la Mona Jiménez aquí en Río Gallegos. La Mona que ya estuvo en Gallegos, ¿no? Sí, ya estuvo. Ujú. Sí, hace unos cuantos años, cuando recuerdo que se presentó, cuando el escenario, a ver si ustedes se acuerdan, cuando el escenario se montaba en la ría, sobre la calle Comodoro Rivadavia, sobre ese lateral del Colegio República de Guatemala. Allí se Ajá. presentó la Mona Jiménez. Lo recuerdo claramente porque en ese tiempo trabajaba en prensa de la municipalidad. Claro, tuviste que hacer la cobertura. Exactamente, fuimos a hacerle una nota allí al Colegio Guatemala a la noche, previo a su actuación. Y bueno, por atrás, ¿no? Estaba en una de las aulas que emulaba un camarín en aquel momento, pero han pasado muchos años de aquella noche en que se presentó la Mona Jiménez aquí en la ciudad, y ahora vuelve también como parte de los festejos del aniversario. Va a estar la noche del 12 en la jornada inaugural. Así es. Vamos a llamar, ya le pedimos a nuestro comandante si podemos ponernos en contacto con la profesora Isabel Ampuero. Como les decíamos, ella es docente de la unidad académica Río Gallegos de la UMPA. Es un tema del que se habla desde hace años y años, en las últimas semanas, a raíz de este conflicto que ha recrudecido entre Israel y Palestina, allí en la Franja de Gaza, y se va a tratar esta cuestión para tratar de entender, al menos en líneas generales, de qué se trata este conflicto. Por eso se va a brindar una charla, es una charla abierta en general para toda la comunidad. El título específico es
claves para entender el conflicto entre Palestina e Israel. Está destinado a comunicadores, está destinado a periodistas, a estudiantes y docentes de distintas carreras, como la licenciatura en comunicación social y también del profesorado y de la licenciatura en historia. Pero no es privativo para ellos, sino también es una invitación que está planteada a todo el público interesado en esta temática. Bien, y la profesora ya nos está escuchando, la estamos saludando. Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, la estamos saludando. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás, Karina? Bien, un gusto. Muchas gracias. La verdad que muy interesados por participar de esta charla abierta, clave para entender el conflicto entre Palestina e Israel, que se va a estar realizando este 15 de noviembre a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del campus universitario, destinado a comunicadores, periodistas, estudiantes y docentes también de la carrera de licenciatura en comunicación social y del profesorado y licenciatura en historia, y también al público en general interesado en la temática, que no deben ser pocos, me imagino, los interesados. Sí, bueno, nosotros charlando con la gente de comunicación, bueno, particularmente con el profesor Alfredo Fernández, que es el director de la carrera de comunicación, bueno, veíamos que en realidad es un tema del que se sabe poco o se conocen algunas cuestiones, también hay como muchos mitos y falacias alrededor de este conflicto, y nos parecía que era importante ofrecer en el ámbito de la universidad un espacio para que podamos charlar justamente de uno de los conflictos, diría yo, uno de los más importantes que está aconteciendo hoy en el mundo, ¿no? Por la dimensión que ha tomado. Estaba repasando las noticias y la verdad que las víctimas de este mes han superado a las víctimas de 23 años de conflicto. Entonces, la verdad que nos parecía que era importante, por un lado, analizar el tratamiento de los medios de comunicación, en los cuales, por supuesto, en algunos hay parcialidad, en otros no. Visibilizar este conflicto, porque la verdad que el costo humanitario es terrible, y poder discutir acerca de algunas visiones, ¿no?, de este conflicto, sobre todo algunas visiones un poco maniqueas, ¿no?, respecto de buenos y malos, y que bueno, que rápidamente se sale a tomar partido, ¿no? Claro, claro. Y también pensaba, Isabel, bueno, muchos conocemos tu capacidad, pero también qué desafío poder explicar esto, siendo que es un conflicto de tantos y tantos años que lamentablemente, como decíamos en la presentación, en estas últimas semanas se ha recrudecido, y vos estás avalando esto también con esta novedad en cuanto al número de víctimas que lamentablemente no deja de superarse. Sí, la verdad que es un tema que hace muchos años que vengo trabajando, porque como bien decías, es un tema complejo. Ya cuando era estudiante era un tema que me llamaba la atención. Claro, y me fui formando en eso. De hecho, recuerdo la primera vez que concursé en la universidad, que tenía que analizar un tema en relación al nacionalismo, tomé como caso analizar el conflicto palestino-israelí, ¿no? Así que desde entonces es un tema que me acompaña, que vengo siguiendo, bueno, que enseño en la carrera al profesorado de historia, obviamente con una profundidad mayor, pero bueno, en este caso la idea era ofrecer un espacio donde podamos dialogar y tratar de comprender este conflicto. Claro, ¿y por qué? Una pregunta bastante amplia, pero según tu visión, tus investigaciones y tus conocimientos, ¿por qué este conflicto y por qué se extiende en el tiempo y permanece en el tiempo? Es un conflicto bastante complejo porque estamos hablando de un movimiento, o sea, hay que separar por un lado lo que serían los pueblos y por otro lado el Estado, ¿sí? Esa es como la primera distinción, ¿no? El pueblo judío, que bueno, estaba presente en distintos lugares del mundo a fines del siglo XIX, en el seno de la comunidad judía europea particularmente, nace un movimiento sionista, que es el que busca crear un Estado para un pueblo sin tierra.
Claro, ¿no? claro. Bien acorde a las ideas del momento en esa Europa, tanto occidental como del este, y bueno, sobre fines del siglo XIX este movimiento considera varios lugares posibles para instalar ese Estado. Finalmente se deciden por Palestina. Y luego pasan una serie de cuestiones, ¿no? Una Primera Guerra Mundial, una decadencia del Imperio Otomano, que bueno, era quien tenía bajo el control el territorio de Palestina, y eso queda bajo mandato británico, y los británicos ya en ese momento le ofrecen al movimiento sionista acompañar, digamos, ese petitorio de instalarse en Palestina. Luego ocurre la Shoah, el genocidio al pueblo judío en Europa por manos del nazismo, y bueno, y las potencias europeas en ese momento, en una muy reciente creada ONU, en una de sus primeras resoluciones decide particionar el territorio y darle ese espacio para la creación del Estado de Israel, ¿no? Una decisión que se toma sin la participación de los países árabes, desde esa Europa occidental, y que por supuesto va a tener muchas consecuencias. La primera guerra entre Israel y los países árabes se va a dar en ese marco, justamente en oposición a esa partición del territorio y la creación del Estado de Israel, y a partir de allí han habido múltiples enfrentamientos entre Israel por un lado, inicialmente con los países árabes, y luego básicamente Palestina se ha quedado sola en esa lucha de resistencia y de reclamo por el territorio, ¿no? Entonces se mezclan cuestiones religiosas, cuestiones políticas, pero bueno, yo siempre lo que digo es que hay que separar la cuestión de la política del Estado de Israel de la del pueblo judío, porque inmediatamente lo que se sale a decir es que cualquier reclamo que se hace, cualquier crítica hacia la política del Estado de Israel se toma como un antisemitismo, es decir, están en contra de los judíos. Y la verdad que una cosa es el pueblo judío y otra cosa es el Estado de Israel, Y ¿no? del lado Entonces, de Palestina, del lado de Palestina exactamente lo mismo. Sí, una cosa es cosa es el Hamás pueblo y otra cosa es o los grupos gobernantes. terroristas. es Hamás. Claro. Es Hamás, claro, sí. Claro, exactamente. Ahí también hay que diferenciar, digamos, ¿no? La política de Hamás, la política que lleva adelante la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad entre muchas comillas, porque la verdad que no cuenta con el reconocimiento de un Estado soberano. De hecho, la ONU lo reconoció simplemente a partir de la lucha de Yasser Arafat como un Estado observador y con voz, digamos, pero que no cuenta hoy ni siquiera con el control de su territorio. De hecho, lo controla Israel. Estoy hablando básicamente del territorio de Cisjordania. Y Hamás desde el 2006 gana la pulseada política y sobre Al-Fatah, que era el partido, vamos a decir, demócrata, entre comillas también, y a partir de ese momento tiene la soberanía del territorio de Gaza. Entonces, bueno, si bien cuenta con el aval popular, lo cierto es que estamos hablando, para algunos, inclusive Gaza se considera la cárcel a cielo abierto más grande del mundo porque está controlada por el ejército de Israel, y es un territorio, si bien no es tan amplio, con muchísima densidad poblacional, y que ha sufrido una serie de ataques en respuesta justamente a los avances de Hamás en territorio israelí. La respuesta es el ataque a Gaza por parte del ejército, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también ahí la distinción entre el pueblo y la autoridad que sería Hamás, y el costo que tiene, digamos, esta guerra en términos humanitarios, ¿no? En 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ¿quién gobernaba ese territorio, como para entenderlo? En realidad, como mencioné antes, no había un Estado palestino, ¿sí? Porque Palestina estaba bajo, como muchos otros pueblos de Oriente, una gran diversidad de pueblos en el territorio, estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano, ese territorio pasa al control de los británicos, británicos que además, algunos de ellos en alguna oportunidad también eran judíos, ¿no? Que estaban al mando del territorio, que avalaron la instalación de estos primeros kibbutz,
porque como yo les mencionaba, ese movimiento sionista organizó a través de, bueno, recolecta de fondos, una agencia judía que compraba territorios en Palestina para la instalación de esos primeros colonos, que en realidad en una primera instancia no le fue muy bien, porque el pueblo judío decidió migrar masivamente, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, más que a ese territorio. Claro. Eso recién va a ser importante después del Holocausto, ¿no? Después de la Shoah. Y en ese marco las autoridades británicas favorecen la instalación de las comunidades judías en detrimento de los palestinos. De hecho, el primer levantamiento es en el año 37, justamente en reclamo a la instalación de cada día más comunidades judías en detrimento a los palestinos, porque de hecho los judíos, la agencia judía funcionaba casi como un gobierno de hecho en el territorio, ¿no? Entonces nunca llegó a configurar su Estado. De hecho cada movimiento nacionalista ha sido duramente reprimido, y hoy, como digo, la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, bueno, yo siempre digo, hago el ejercicio, nadie sabe ni cómo se llama el presidente, ¿no? No tiene mucha llegada a nivel internacional. Yo creo que después de Yasir Arafat, la causa internacional perdió muchísimo, y cada uno de los acuerdos que se fueron firmando significaron una nueva pérdida de territorio para el pueblo palestino, ¿no? Claro. Entonces hoy hay una serie de cuestiones más que están pasando en el medio del conflicto, además de esta incursión a Hamás que reabre otro capítulo en la historia del conflicto. La verdad que es un tema tan apasionante, al menos a nosotros nos gusta muchísimo Sí. poder entender cada vez más, leer, ver Que en series y algunos demás. casos es inentendible también. Sí, O sea, para sí, nosotros, sí. para que lo vemos de este lado, Y con nuestra cultura y claro, nuestro pensamiento es muy occidental difícil. hay cosas que cuestan comprender, pero es una buena oportunidad que vayan Ujú. mañana a 7 de la tarde, 19 horas, mañana 15 de noviembre, mañana miércoles, a la sala de conferencias Iris Berchero, que está ubicada en el campus de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a escuchar. Y es una charla, pero va a tener modalidad de conversatorio. ¿Se va a poder hacer alguna pregunta, Isabel? Sí, es la idea, está armado en un formato, digamos, sencillo, para que la idea es que dure más o menos una hora, que Ujú. podamos poner sobre la mesa las principales cuestiones y a partir de allí también poder debatir. Claro. Obviamente no todo está cerrado en este conflicto. Si uno mira de un lado y del otro, vamos a ver que las categorías para mencionarlo son distintas. Claro. Algunos hablan de una guerra, otros hablan de una invasión, ¿no? Algunos están hablando de una limpieza étnica, otros están acusando de un genocidio, mientras Israel aduce, digamos, que es su derecho a la legítima defensa, ¿no? Entonces, son formas muy diferentes de comprender Sí, el sí. conflicto, de interpretarlo, y que tienen que ver con un posicionamiento que cada uno puede tener en función a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que Claro. escucha. A lo Y que como digo, cree. es un tema a lo que cree, claro, es un Claro. conflicto mucha gente cuando estábamos hablando de esto de la charla piensa, no, pero eso es un conflicto religioso. Si hay algo que no es este conflicto, es un conflicto religioso. Eso Pero no, está claro. no se mezcla ahí en algún matiz las creencias Por religiosas supuesto. también. Claro. Sí, sí. Por supuesto, digamos, pero se simplifica diciendo que Claro, es un no, no, no. conflicto prácticamente entre el judaísmo y los Claro. musulmanes, Y no y es lo así, cierto es claro. que en ese territorio también hay cristianos, Ujú. también hay ortodoxos, Sí, sí, sí. y los musulmanes de esa región son musulmanes sunitas, no son los musulmanes chiitas de Irán, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, hay como muchos matices, y si bien está presente, porque de hecho algunos de los conflictos, por ejemplo, la segunda intifada del 2000 sí tenía que ver con una cuestión religiosa, y la del 2021 también, que justamente el pueblo palestino, que son musulmanes en su gran mayoría, en Jerusalén es la tierra santa y sagrada para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos. Entonces, es un territorio en disputa por el control. Bueno, cuando no los han dejado entrar a las mezquitas, bueno, la del 2021 fue justamente impedirles el acceso a la explanada de las mezquitas en el mes del Ramadán, donde supuestamente tienen que ir a profesar la fe, Claro. y fue lo que generó otro ataque de Hamás en el 2021. Entonces, por supuesto que la religión está entre medio de todo esto,
pero es mucho más complejo que una disputa de religiones. No, claro, es muy fácil simplificarlo de esta manera. Isabel, hacemos un Claro. break en esta charla, la seguimos mañana, ¿te parece? Allí en el Por campus de la supuesto, UMPA. ¿Sí? los espero mañana 19 horas en la sala Bergeros del campus y insisto, la invitación es abierta a todo público, no se trata acá de especialistas, sino más bien poder poner sobre la mesa algunas claves, algunos ejes para discutir acerca de esto que está pasando en el mundo. Hoy hay una tendencia también dentro del mundo de las ciencias sociales, inclusive a decir que es uno de los primeros genocidios que estamos mirando por televisión, ¿no? Discutiremos si podemos hablar de un genocidio o no, ¿no? Pero lo cierto es que lo que está aconteciendo es muy grave. Ujú. La ONU ya se ha manifestado al respecto y como tantas otras buenas declaraciones de la ONU quedan en la cuestión declarativa, ¿no? Ujú. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, gracias por atendernos a esta hora y gracias también por organizar esta charla para, bueno, para hablar sobre este tema, ¿no? Y desandar nuestras poca información que tenemos al respecto. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por colaborar con la difusión y Bueno, nos vemos mañana. perfecto. Gracias, un abrazo, gracias a la profesora Isabel Ampuero de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que mañana va a encabezar esta charla, estas claves va a explicar para entender el conflicto entre Palestina, Israel, Israel-Palestina. 7 de la tarde en el campus de la UMPA. Bien, Bien, sí, lindo. Lindo tema, ¿no? totalmente. Bien, sin irnos tanto del tema, peligra la estadía de Roger Waters en Argentina. Le cancelaron la reserva del hotel por sus dichos sobre Israel. Ujú. Y no solamente en Argentina. Uruguay también. Ujú. El ex líder de Pink Floyd, que tiene previsto presentarse el 21 y 22 de noviembre en el estadio River Plate, había pedido alojamiento para toda su banda en el Faena. ¿Mm? La empresa no emitió ningún comunicado oficial, sin embargo, fuentes cercanas al Faena Hotel le confirmaron Teleshow en este caso, que decidieron darle de baja la reserva que Roger Waters había realizado para él y toda su banda. El ex líder de Pink Floyd tiene previsto, bueno, como ya lo dije, Sí, no solamente en el Faena. no será bienvenido en ese lugar debido a sus polémicas declaraciones sobre el ataque del Ujú. grupo terrorista Hamas contra Sí. Israel el pasado 7 de octubre. Ujú. ¿Mm? ¿Qué dijo? Ahí lo tenés. El museo. Jaja, lo Roger actualizaste. puso en duda la masacre terrorista del 7 de octubre e intentó justificar a Hamas. Le Israel pregunté. inventó historias, dijo Roger Waters. Lo vi en la entrevista que le realizaron, la entrevista en cuestión que hace alusión a esto, y cuando se preguntaban qué había pasado, él dijo no sabe, no, como que no sabemos qué es lo que ha pasado, como que no sabemos si fue transmitido, hasta los propios integrantes de la organización terrorista Hamas, hasta ellos mismos filmaron parte de lo que Ujú. hicieron. Como que no sabe. Claro, sí, sí. Bueno, y ahí la polémica, ¿no? El músico británico y ex líder de Pink Floyd, conocido por sus declaraciones antisionistas y antisemitas, aseguró que Israel inventa historias sobre lo ocurrido el 7 de octubre, Ujú. durante la masacre de los terroristas de Hamas contra civiles. Así Bueno, que por obviamente eso ahora no consigue alojamiento. abrió no en los hoteles que él quiere, obviamente, Ujú. ¿no? El Faena le dijo que no y el otro hotel, porque no fue el único, No, sí, el el Hotel Hyatt, Alvear, creo que el también. Alvear, Ujú. el Hotel Alvear también le dijo que no, al menos aquí en Buenos Aires y hasta el momento. Hay otros hoteles también, pero bueno, esto también es un símbolo de la polémica y que ha generado, que se ha despertado a raíz de sus también polémicas, desafortunadas declaraciones. Bien, vamos a estar hablando en instantes nada más con Paco Heredia, Francisco Heredia. Heredia. Es uno de los referentes de la empresa
Riocal, Zona Franca. Ujú. Ya lo vamos a estar llamando en instantes nada más para hablar sobre la venta de autos, la venta de autos aquí En la zona en franca la de zona Río franca de Gallegos. Río Gallegos, Ujú. exactamente. Bueno, esta lucecita, como les decíamos, pero lo volvemos a reiterar, si es que ustedes se engancharon con nosotros hace unos minutos y no desde el inicio de la otra gestión de este día martes 14 de noviembre, porque la semana pasada nos enteramos, y así lo veíamos a través de algunas fotos, que la ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Silvina Córdoba, recibía a una tanda de vehículos Volvo que ingresaban con destino a ser comercializados como un próximo paso en la zona franca minorista de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Primero, veíamos esa imagen con la recepción que hacía la titular del Ministerio de la Producción. Y claro, empezó la inquietud a consultar cuándo se van a poder comercializar esos vehículos que veíamos en foto. Y ahora, desde hace unos días, una de esas unidades, por lo menos una, ya está dispuesta y expuesta en la zona franca de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Francisco Paco Heredia, uno de los gerentes de esta firma Riocal, Zona Franca, permisionario en la venta de autos, nos está escuchando. Buen día, Francisco. Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos escuchando aquí en Radio Nuevo Día Río Gallegos, también en vivo en Perito Moreno y en gran parte de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás? Karina, Claudio, buen día, gracias por la llamada. No, Bueno, por favor, gracias por atendernos. Bueno, te imaginarás que hay una enorme expectativa aquí en la provincia de Santa Cruz por este anuncio, que en realidad lo hizo el gobierno de Santa Cruz. Llegaron los Volvo sin impuestos para los habitantes de Santa Cruz. Es un título que impacta, ¿no? Nos impacta a nosotros también, Ujú. porque realmente es algo por lo que venimos trabajando hace años, diríamos ya, ¿no? Para lograr las condiciones para que los permisionarios puedan instalarse y comenzar con la comercialización de vehículos, que es una Ujú. parte importante de la operatoria de la zona franca, ¿no? Claro, claro. En el caso tuyo sabemos que fuiste quien elaboró este proyecto, pero bueno, como referente de Riocal, ¿cuál es la función de la empresa de ustedes? ¿Son los que van a vender directamente los autos? No, en realidad, simplificando mucho la cosa, ¿no? Sí. El Sí. negocio de una zona franca es casi inmobiliario. Nosotros generamos los espacios y las condiciones para que permisionarios o usuarios, como se denomina en los términos de zonas francas, Ujú. realicen su actividad. Eso puede ser en la zona franca mayorista, con empresas que produzcan Ujú. algo o que necesiten estibar mercadería, copiar mercadería, etcétera. Y en la zona franca minorista, con comercio de los rubros autorizados en el reglamento de la zona franca. Ujú. Entre esos rubros está el de automóviles. Claro. Está bien, está bien. O sea, Ahora bien, como es un régimen nuevo, Ujú. que nos costó mucho viabilizar, a pesar de que la iniciativa de la zona franca viene de los años 90. ujú. Pero bueno, es un régimen muy especial con muchas aristas, y ir generando toda la reglamentación jurídica del tema llevó tiempo, Ujú. y obviamente el comerciante, el permisionario, tiene que tener todo alineado, sobre todo para algo tan importante en cuanto a Claro. inversión de capital como traer vehículos, ¿no es Claro, cierto? y en este caso, ¿quién es la firma que trajo los vehículos, los Volvo que hemos visto? La firma es Ditecar, es el representante de Volvo en la Argentina. Ajá, ajá. Pero tenemos en carpeta
varios permisionarios más de otras marcas, Interesados. que no las voy a decir, mitad por cábala y mitad porque no me no me ha autorizado cada uno, pero que están ahí ya con un poco de suerte, con autos, creo, ya navegando para Argentina, ¿no? Bueno. Se Si pudieron Dios quiere. destrabar algunos trámites, ¿no? Que eran lo que imposibilitaba que se vendan autos en Zona Franca. ¿Ya se está en Seguro. condiciones de comenzar con la venta? Sí, yo entiendo de que ya se está en condiciones y esto es una cuestión de días, obviamente, que Ujú, todos estamos con el mismo interés, ¿no es cierto? claro. La zona franca para que se genere la actividad y el concesionario de automóviles, porque obviamente tiene que vender y empezar a rotar su stock de vehículos, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y en este sentido, ¿qué es lo que falta o cuándo, si es que ustedes se manejan por los tiempos o por las cosas que hay que cumplimentar, qué es necesario para que uno pueda ir y pueda efectivamente adquirir un Ujú. vehículo en la zona franca de Río Gallegos, por ejemplo? Yo diría, sin tener el total conocimiento de todo, que es un tema comercial hoy. Ajá. O sea, el permisionario tiene que establecer su personal de ventas, Claro. establecer su service en la zona, etcétera, para tener todo. Obviamente se imaginan que todas las marcas, pero Volvo más, son muy exigentes en todo el protocolo de venta del vehículo, no es vender no sé, una remera y Claro. no se Claro, va sí, del sí, local. sí, sí. Por supuesto, sí. Es bastante, pero está todo dado. O sea, Ujú. a ver, acá lo fundamental es que los vehículos estén en la zona franca, Ujú. que es lo que están. Eso Están. es lo fundamental. Están, los vemos, los abrazamos todos los días. Así que Ujú. de ahí a que se comercialicen Claro. es un tema fundamentalmente, creo, operativo del permisionario hoy. Claro. No, Y son en tiempos que en su no momento, manejamos nosotros. en su momento también vimos dos autos cuando inauguró Zona Franca, bueno, que generaban falsas expectativas en realidad, ¿no? Porque creo que ya está 2 años ya de la creación de Zona Franca y bueno, recién ahora que se puede Bueno, habilitar. esos dos autos Sí. Sí. se comercializaron y se vendieron. Ajá. Fueron los primeros, pero fue casi una prueba piloto muy fomentada por nosotros Ujú. para establecer, digamos, todo el camino y que después le fuera más sencillo al que venía atrás, Está ¿cierto? Esos dos vehículos, en realidad estos vehículos que se van a vender no son los primeros, porque esos dos se vendieron primero y se manejó como una prueba piloto, digamos, para Bien. ver que estuviera todo alineado. Ujú. Y fíjense igual el tiempo que pasó Sí. Claro. desde eso, ¿no? Francisco, respecto de los valores y las ventajas que va a tener para un habitante de la provincia de Santa Cruz poder adquirir una unidad en la zona franca, ¿nos puede recordar cuáles van a ser las mismas? Bueno, en realidad lo fundamental es que estos vehículos van a estar exentos de los impuestos de la importación y del IVA. Ujú. Hoy el mercado automotor en la Argentina, ustedes saben, está muy, muy, muy complicado Sí. en su operativa, por el tema de importación, etcétera. Así que yo no sé de precios, pero sí de exenciones. Esas son las exenciones que tendría. Claro. Entonces, si ese auto en el mercado local sale 100 pesos, Ujú. la zona franca tendría que salir 80, no sé, Claro. por decir algo. Es Sí, sí. aproximado, eso es aproximado un 20% más o menos de descarga impositiva. Es aproximado eso. Debería andar por ahí, pero vuelvo a reiterar, como todo el mercado está, Sí, tan inestable. muy, muy tergiversado, Sí. lo primero que habría que empezar es por cuánto es el valor real de ese auto en el mercado local.
Claro. ¿Me explico? Sí, sí, Que sí. no siempre es el precio de lista hoy, por decir algo. Así que habrá que ver de ahí, pero son políticas que maneja cada permisionario, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, obviamente que va a ser muy conveniente. Está Pero bien. es medio osado por parte nuestra hablar de realmente porcentajes de diferencia, ¿no? Y con respecto a qué valor, ¿no? Ujú. La idea es habilitar otro módulo Ujú. dentro del predio de Zona Franca para la exposición y venta, sea de los Volvo con estas características que han venido y de otras unidades, pero bueno, por lo pronto hablemos de los que ya están. En realidad, como les comentaba, el negocio de la Zona Franca es inmobiliario, es alquilar espacios, digamos. Claro. Así que cada concesionario está obligado a construir su propia concesionaria, digamos, Ajá. dentro de la Zona Franca. Obviamente, ante los tiempos que corren, nosotros hemos flexibilizado para que comience la comercialización sin tener la instalación. Claro. Pero a la larga, cada permisionario tiene que tener su concesionaria, por llamarlo, Ujú. afuera, para nosotros su espacio para comercializar propio, para comercializar. Claro, claro. Pero esto De la tiene misma que forma ser... que mañana... Sí, Perdón. sí, termine, no, por favor. Escucho, Karina, escucho. No, que esto se tiene que dar dentro del predio de Zona Franca o hay posibilidades que salga de la misma. No. No. Todo está dentro del predio Allá de adentro. Zona Franca. La Zona Franca es un espacio extraaduanero. Claro. Digamos Perfecto. que aduaneramente la Zona Franca está fuera de la Argentina, digamos. El vehículo ingresa aduaneramente a la Argentina cuando cruza la puerta y se lo lleva el cliente, digamos, ¿no? Entonces, toda la operación se tiene que dar dentro del predio de la Zona Franca, hasta que aduana habilita que este vehículo ingrese al territorio aduanero, digamos, Ujú. y sea un vehículo más del parque. Lo que les quería decir, Sí. que así como cada comercializador de una marca de vehículos tiene que hacer su predio, también hay, y ya tenemos proyectos que nos han presentado, hay también operadores de otros rubros minoristas que también pueden construir su tienda en el predio de la Zona Franca. Claro. Y de eso es de lo que se vale Zona Franca Río Gallegos, o Río Cal, la empresa que represento, para tener el repago de la inversión de construir la Zona Franca, en los alquileres que se vayan dando. Claro. O sea que la idea es potenciar lo que hoy hay muchas veces, repetirlo, para que realmente el proyecto sea viable, ¿no? Ujú. ¿Hay muchos interesados, Francisco, en vender autos en Zona Franca? Digo, ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ah, sí, se me había Bueno, cortado. sí. Sí. Digo, ¿hay muchos interesados, muchos empresarios interesados en vender autos en Zona Franca? Digo, porque, a ver, por ejemplo, el cupo de venta... Sí, te escucho. En prácticamente todas las marcas estaban esperando un poco que se terminara de viabilizar todo el caminito del trámite comercial para traer autos. Bien. O sea que todo esto tiene una demora importante, porque a partir de esto hay que ir a comprar los autos en el exterior. Esos autos tienen que tener sus protocolos para poder ser comercializados en Argentina, comprarlos y traerlos, ¿no? Claro. ¿Estos autos ya Entonces, estaban acá en Río Gallegos? Tiene que tener toda la seguridad. Claro, ¿estaban en el depósito fiscal? No. ¿O los trajeron ahora? No. Ajá. Llegaron ahora cuando la ministra publicó Claro. la nota. Está bien, pues sabemos o Exacto. tenemos entendido que hay mercadería, por ejemplo, cubiertas en el depósito fiscal y que también hay una traba de papeles y demás, ¿Eso es tan así? requisitos.
¿Es así esto? Cada, cada producto que ingresa a la Argentina tiene sus particularidades. Ujú. Las cubiertas también tienen que tener un certificado. Sí, No sí, soy un especialista en el tema, pero sé que tienen que tener un certificado sí, que tiene que tramitarlo el fabricante, sí. Se nos El corta un poco fabricante, sí, la... sí, 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 sí. Ahí lo Ahí se... perdimos. aprobada por las autoridades argentinas para circular, digamos, ¿no? Claro, Justo claro, la cubierta es algo relativamente delicado, digamos. claro. Sí, sí, tiene que Pero ver con la seguridad, sí. Fra- Bueno, por ahí se nos corta, pero es más o menos lo que nos habían comentado a nosotros, ¿eh? ujú. Como que la disposición de las cubiertas no tendrían el permiso como para hacer, como para circular aquí en la Argentina y estarían habilitadas para Europa. Algo así puede ser, Francisco. Se cortó la comunicación. No sé si puede, nos está escuchando. puede Sí, ser. Sí, se ve que la parte que les conté, les decía justamente eso, que cada producto tiene sus particularidades y claro, las cubiertas tienen que tener una habilitación, digamos, claro, de los entes regulatorios argentinos. Es algo muy sensible, ¿no? Una claro. cubierta en un vehículo. Sí, sí, Entonces, sí. hay mercadería que está a la espera de esa autorización, Claro, digamos. está bien, está bien. ¿Podremos Pero en es todo, algún todo cuestión de tiempo. Eso, ¿podremos en algún momento romper un poco con esa burocracia que no, digamos, no hace más que perjudicar la cadena de comercialización? Entiendo para todos, para el comerciante que trae, que tiene la mercadería ahí parada, para los que queremos comprar y esa mercadería también se va encareciendo. Mira, Karina, realmente en esto, en este régimen en particular, estamos haciendo camino al andar. Claro. No hay experiencia previa. Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos casi 5 años para habilitar la zona Sí, franca, claro, cómo no. Ujú. porque Sí. había, Nosotros teníamos tanta entonces, expectativa como ustedes. otra provincia seguramente tiene un montón de camino hecho. Como que el segundo concesionario de automóviles que venga va a tener mucho camino hecho. Claro. Francisco, bueno, ahí, Camino también. ahí se nos corta un poquitito, pero te agradecemos mucho y en cualquier momento te convocamos de nuevo para hablar sobre otros temas. Bueno, Los- por ejemplo, estos temas que ha derivado la charla. Te mandamos un abrazo grande, gracias por Muchísimas atendernos. gracias. Va a ser un gusto. Hasta luego. Saludos. Gracias, muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Francisco, ahí se me fue, Heredia Lafuente, es presidente de Río Cal, es concesionaria de aquí de la zona franca y también esa empresa construyó los predios, Ujú. no solamente de la zona franca de aquí, de la capital de la provincia de Santa Cruz, sino que hizo lo propio en la norteña Caleta Olivia. Bien, los tiempos ahora dependen de aquellos empresarios que quieran vender autos en zona franca, Ujú. básicamente. Legalmente ya estarían habilitados. Estarían habilitados, pero faltan otras cuestiones que están referidas al proceso de comercialización. Es decir, si sale, por ejemplo, una unidad de estas características a la calle, claramente tenés que tener habilitado el Claro. taller, por No, ejemplo, para- para poder atenderlos, Claro, para ¿no? proveerles el service, Lo que me imagino, necesita, claro. claro. Compras un Volvo acá, ¿dónde le haces el service de los 10.000 kilómetros? Qué belleza, ¿En dónde? qué belleza, Por ejemplo, claro, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? claro. Este, mm, Y bueno, y hay 10 puntos que hizo conocer el gobierno de Santa Cruz, recordando en realidad que este es un beneficio para residentes de la provincia de Santa Cruz, sí, exclusivos, sí. con al menos 2 años de residencia comprobada Ujú, antes de la compra del vehículo. ujú. Ese como punto 1. Punto 2, los valores máximos de los vehículos
nacionales o importados que se podrán comprar con el beneficio serán $5.000 para motos, $35.000 para autos y $56.000 para pick-up. O sea, hasta ese monto. Hasta ese valor. Ok. No podés comprar nada que sea mayor No, a los está demasiado. $56.000 te van, sí. ¿Mm? Otro punto, cada grupo familiar podrá comprar un auto 0 kilómetros en zona franca cada 5 años. Uno solo cada 5 años. Está bien. Sí. Nada de andar cambiándolo todos los años. Todos los Me vehículos escuchó, comandante, ¿no? Todos los vehículos comprados en zona franca estarán exentos de IVA, Ujú. aranceles aduaneros, bienes personales e impuestos internos. ¿No? Perfecto. Yo discrepo ahí un poco con lo que decía Francisco, porque él hablaba aproximadamente de un Un 20%. 20%, pero ya en el IVA tenés un 21%. El 21. Ujú. ¿No? Entiendo que, Sí. que es así. Punto 5. Los compradores podrán revender los vehículos comprados en la zona franca a partir del segundo año de patentamiento. O sea, nada de comprar y después venderlo a tu pariente que está en, No. en Chubut. No, olvídalo. No. Entonces, a partir del segundo año de patentamiento, se debe tramitar un permiso para venderlo ante la aduana para desafectarlo de la exención impositiva. Y ahí tenés que devolver a la AFIP un porcentaje de los beneficios. Ujú. Que lo vas a poder vender así directamente. El porcentaje del beneficio a devolver a la AFIP será del 80% entre el segundo y el tercer año. Esto en caso de que lo vendas, ¿no? Del 50% en el cuarto año, del 20% en el quinto año y libre de pagos después del quinto año. Después del quinto año vos lo podés vender Claro. sin devolverle nada a la Ujú. AFIP. ¿Mm? Sí. El vehículo podrá circular libremente dentro del territorio de la provincia de Santa Cruz y tendrá un permiso para circular por un término de 90 días al año fuera de la provincia. No es que lo vas a comprar acá, nada, porque tenés domicilio en Santa Cruz y te vas a ir a vivir y tenerlo todo el año en Catamarca, Ujú. ¿no? Tenés un permiso para circular, un máximo de 90 días fuera de la provincia. Todos los vehículos vendidos en zona franca deberán instalar un rastreador satelital monitoreado por la AFIP para controlar el cumplimiento de esta normativa. Todos los vehículos vendidos en la zona franca deberán exhibir una oblea identificatoria a fin de facilitar los controles de las autoridades. Y otro punto también, el cupo de venta total de vehículos para todos los concesionarios que se instalen en la zona franca, esto es lo que generó mucha expectativa, el cupo de venta Ujú. será de 6.000 vehículos en 2023. No creo que lleguemos a los 6.000 este año ya. 7.500 en 2024 y 7.750 en 2025. De ahí en adelante se agregarán 250 unidades por año con respecto al periodo anterior. O sea, es un cupo de venta grande, Ujú. importante. Ujú. Bien, Estaba esas son mirando. las condiciones respecto de la venta de autos ya próxima aquí en Zona Franca Río Gallegos. Te decía que estaba mirando una nota que al respecto publicó en su momento, esto fue en el mes de junio, Infobae. ¿Mm? Y el título de la nota es ¿cuánto, es una pregunta, cuánto más baratos serán los autos y las camionetas en la nueva zona franca de Santa Cruz? Ajá. Y hace un análisis al respecto. Entonces, lo que explica respecto del tema impositivo Ujú. y cuanto más nos convendría, pueden comprar un vehículo en la zona franca. Al respecto, esta información, esta crónica de Infobae, indica que los automóviles que se pueden comprar en Argentina tienen un valor que se denomina FOB, es una sigla, Ujú. libre,
Free on board. Sí, exactamente. Bueno, se denomina de esa manera y entonces lo que dice es que un auto importado 0 kilómetro se va a poder comprar con un precio obviamente mucho menor que el mismo modelo en un concesionario oficial por fuera de la zona franca, ¿no? Lo que nos explicaba Francisco. Como zona franca, dice, se podrán comprar vehículos importados de distintas procedencias y segmentos, tantos los que son alcanzados en la primera escala de impuestos internos, impuesto a los autos de lujo en su génesis del 20%, o los de la segunda escala del 35% y siempre dentro de los límites de precios, los límites que vos habías dicho, $35.000 para los automóviles, 56.000 para las camionetas. Y lo que se remarca claramente es que cuanto más alto sea el valor del vehículo, mejor negocio es comprarlo dentro de la zona franca, claramente. Dice, conocer el valor FOB de un automóvil en particular no es tan simple como para hacer el cálculo, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que en realidad nos interesa? Porque nos preguntan, bueno, pero ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto te ahorrás? ¿Cuál va a ser el descuento? Infobae dice que hacer ese cálculo no es tan simple debido a la cantidad de impuestos que Argentina le aplica a los vehículos que se traen desde el exterior. IVA del 21% a los automóviles, lo que vos marcabas, ese 21%, y del 10,5% a las pickups. IVA adicional de importación, 20%. El impuesto interno de un 20 a un 35% según el caso. También están las tasas de estadísticas, un 3%, que es un impuesto que también se cobra a cada una de las unidades que ingresa para la venta en la República Argentina. Bien. Y a ello se suma el derecho a importación, 35%, y el impuesto a las ganancias, un 2%. Podría decirse, continúa Infobae, Sí. que un auto importado que se vende a un valor, por ejemplo, de $56.000 en cualquier provincia y está alcanzado por la segunda escala de impuestos internos, podría costar en la nueva zona franca entre 33 y $35.000. De un vehículo, hagamos un ejemplo, $56.000 que sale en el mercado, en la zona franca, en cualquier concesionario, en la zona franca, ese mismo vehículo libre de impuestos, es el cálculo que hace ese medio, podría tener una rebaja y costar entre 33 y $35.000. Es mucho más que el 20% que hablamos en la nota con Francisco Heredia. Bueno, Es esto bastante es más. lo que dice Infobae, pero bueno, también es una nota muy extensa donde analiza distintas variables, incluso está Mijael Jaracich También en esa nota interesado en vender autos también en zona franca, de Infobae, ¿no? sí, exactamente, hace referencia y bueno, y explica distintas variables. Bien, lo vamos a estar convocando a Jaracich en algún momento, ¿no? También para Muy interesante. seguir abordando este tema. Que siempre Ujú. interesa, siempre interesa. Tal cual. Lo que siempre interesa también es a mitad de mes cuando se conoce el índice de inflación. Ayer a la tarde se dio a conocer y fue del 8,3 la variación mensual, el total nacional. 8,3. Sí, 8,3 el índice de inflación del mes de octubre. Bajó considerablemente respecto del mes pasado, ¿no? Unos cuantos puntitos bajó. Lo que no quiere decir que sea Que hayan bajado los precios. claro, o que sea un buen que estemos bien, eso, ¿no? Porque haya bajado, ¿cuántos? 4 puntos bajó. Claro, el tema es que, digamos, no se desaceleró el nivel de aumentos, Sí. ¿no?
pero sigue subiendo. No es que eso significa que los precios hayan bajado, sino que en vez de subir al 12, al 14%, sube al 8%. No Siguen sé, los yo aumentos. no lo vi en la góndola. Yo Por eso te este mes digo, pasado vi siguen unos los precios aumentos. exorbitantes. Bueno, pero porque ya estaban caros. Te mandé un par de fotos, por ejemplo, yo que voy seguido al supermercado, nunca había visto el arroz, el doble Carolina, precios cuidados, o sea, Con precios cuidados precios incluso. cuidados, Sí. el programa del gobierno a 2.400 pesos el kilo de Ujú. arroz. 2.400 pesos, o sea. Bueno, el nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza de 8,3 esto en el total nacional. En la Patagonia fue un poquitito menor, 8,3 en octubre de 2023 y acumuló una variación del 120%. Una variación anual, ¿no? En la comparación interanual, el Sí, incremento alcanzó el 142,7%. Creo que es la más alta en la interanual, seguro. porque Ujú. ya se reemplaza el octubre del año pasado y entra el octubre de este año. Claro. O sea, y es mucho más alta el de este año que el del año pasado. Ujú. La división de mayor aumento en el mes fue comunicación, un 12,6%, Ajá, producto de las subas en los servicios de telefonía e internet. claro. Siguieron prendas de vestir y calzado, 11%, por el cambio de temporada, dicen. Y equipamientos y mantenimiento del hogar, un 10,7%. Esos fueron los rubros, Más sí, afectados incluso hasta con 2 dígitos de de aumento. inflación. Ujú. La división con mayor incidencia en todas las categorías fue alimentos Claro. y bebidas no alcohólicas, Ujú. 7,7%. Al interior de la división impactó la suba de carnes y derivados, panes y cereales y leche, Sí, productos lácteos y huevos. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en octubre fueron salud, 5,1 y educación, 6,6. La menor variación, estamos hablando de una inflación del 5,1. claro. A nivel de las categorías, el IPC núcleo fue del 8,8%, lideró el aumento, seguida por estacionales 7,6%, Ujú. mientras que regulados registró un incremento del 6,6%. Y acá cuando vamos a analizar la inflación por región geográfica del país, nos Sí. encontramos con que la Patagonia, el incremento fue del 8,2%. 8,2. El total y exactamente. promedio nacional fue del 8,3, aquí en Patagonia el 8,2 también. Ujú. La que registró la suba más alta fue Gran Buenos Aires, 8,6. Ujú. La región pampeana, 8,3. La del noroeste, bueno, después seguimos nosotros, la Patagonia, 8,2. Y más atrás la del noroeste, 7,7. Y la del noreste y la de Cuyo, 7,4%. Bien. Ujú. Y el rubro que más suba tuvo también aquí en la Patagonia fue comunicación, igual que a nivel nacional, fue del 11,1. Otro rubro alto también para estas prendas de vestir y calzado, 10,3. Y equipamiento y mantenimiento del hogar, el 10%. Bueno, ¿Mm? En rasgos generales y hablando un poquitito en detalle, aquí en la región Patagonia, esos fueron los rubros que más aumentaron, básicamente en consonancia con la media nacional. bueno, muy bien. No queríamos dejar de mencionar este tema que por más que uno lo siente claramente, con mayor seguramente impacto cada vez que va a hacer alguna compra, no queríamos dejar de compartir con ustedes parte del análisis mínimo, por cierto, pero queríamos hacer alusión al mismo de acuerdo al informe que da mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Y Censos. tiene un significado importante porque es la última edición antes del balotaje, ¿no? Buen día, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Nica, Fer, Juli ya está con nosotros desde temprano.
Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, acá viendo qué hacemos con Brian. ¿Con la no, inflación o con no, los autos? Con los Volvo. Ah, No, claro. no definimos qué color, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. sí. También se prendió Juli, así que vamos a ver. Yo estoy preocupado por el tope de dólares. Así que no, No un va poco con, más no me alcanza. ¿Cuántos son 35.000? no va con lo que vos Claro. querés. No sé, tu- no, depende. con- Si querés una pick-up, pues, hasta 56 Ah, se bueno. extiende, ¿eh? No da con tus aspiraciones. Ahí puede ser que me acomode. Qué bárbaro. Bueno, ¿por qué El se va? comentario, el es- comentario era ese en general, ¿no? Que de la gente que han llegado, pero bueno, No va a muy, comprar. pero muy poca Imposible. gente puede aspirar a algo, a comprar algo ahí, un Claro. auto ahí. No sé. Usted No, me que imagina. la hay, la hay. Sí, Hay gente que no, tiene esa plata, obvio. pero digamos, Sí, hay unos digo, comunes que no, Sí, sí, hijo, sí. Claro. los que no son grandes empresarios Ah, o han sí, hecho grandes pero- negocios o han lavado mucha plata. Ujú, Sí, sí. Ese sí la tienen un seguramente poco más estarán ahí complicada. en lista ya. Seguro. Anotados. Eh, Pero Te hay. invito a que me acompañe a la justicia y te retracte de lo que dijiste. Mañana, iremos sí, ustedes por de favor. ¿Por sí o por no? ¿Volvo? No, es caña. No, no, son autos, son autos. Para mí hay, lo hablábamos hace un ratito con Juli, en gallegos hay gente con ese poder adquisitivo, con esa Pero intención claro que de... sí. Sí, sí. Si Obvio no, que sí. fijémonos el parque de camionetas. sí, sí. No, olvidate. Además, un vehículo, bueno, de estas características, como decía Cari, ponele un vehículo de. Y según la nota de info, no quiero generar Sí. falsas expectativas, de $56.000 en el mercado, que libre de impuestos quedaría el cuánto Entre dijiste? 33 y 35 mil dólares. Le puse $35.000 Claro. por 3.65, porque es el dólar oficial el que cotiza en Sí, zona franca. 365,50 sale. 35.000 dólares por 365, hablamos de 12.700.000 pesos. Hoy, No, hoy- es- y hoy, para uno es imposible, pero para... No, no es y hoy, imposible. por- Para y un hoy auto, en 12 millones te vale sí, cualquier cualquier auto. auto. Cualquier auto 0 kilómetros. Vendiendo un auto cercano al 0 kilómetro, capaz. que Y sí. es que el tema Sí. es que tenés que ir con los 12 millones ahí, ¿o no? No, no, ese va a ser otro tema también, que eso estaría bueno, por ¿Se ejemplo, puede hablarlo. pagar con monedas? Hablarlo con Haracid, por ejemplo, porque bueno, ahí imagino que no sé si te van a aceptar tu usado, pero eso ya es una cuestión comercial. Creo que no. No sé por qué no. ¿Quién va a ir con la? Olvídate que alguien va a ir con. Con la billulla, con la No, pesca. claro, tiene que haber un plan de pago, como una transacción Sí. compra-venta normal cuando compras cualquier auto. No sé si te van a aceptar tu usado o entregarás algo y después cuotas. Yo creo que no aceptarían el usado, creo, porque Pero a ver, ¿sabes por qué? ¿por qué? Porque es una zona franca, está fuera del ámbito jurisdiccional Eso explicaba. impositivo Por del, eso, del no país. sé, no sé. Me parece que por ahí Desconozco pasa la primera. absolutamente. Por ejemplo, yo sé el caso de Punta Arenas, por ejemplo. Sí, No sé si ustedes alguna vez les llamó la atención ver autos de Chile, pero con la patente roja. Ajá. sí. Esos autos con Sí. patente roja, que de Chile, son autos comprados en la zona franca. Ah, así Ujú. se los identifica, ¿verdad? Así se los identifica. Comprados en la zona franca de Punta Arenas. Sí, sí. Los autos en Iquique no, tienen otro régimen. Pero el de la zona franca muere en la región de Magallanes o muere en Punta Arenas. Ese auto no lo podés vender en otra región de Chile o en otra ciudad. Ujú. Se lo puede vender si a otra persona de Punta Arenas que tenga domicilio y tiene el mismo sistema de que si vos vas y venís de viaje, no te tenés que exceder tanto tiempo, ¿no? Es lo mismo que pasa con la gente que compra, tiene el doble nacionalidad, que Sí. compra autos en Chile y vive acá. Ujú. Cada cierto tramo de Tiene que ir tiempo al país, claro. tiene que volver al país, reingresar. Ujú. A mí me parece también lo de centralita de monitoreo que le quiere colocar la FIP, una pelotudez. Un curro más del país del curro y de los impuestos. Chicos, en la Argentina los autos, la industria automotriz tiene
el 60% de que compone el precio de un auto son gravámenes impositivos. Con razón nuestra industria automotriz está como está. Si la mayoría se lo lleva impuesto el gobierno con distintos gravámenes. Ujú. Y acá tampoco la FIP no se va a quedar afuera, ¿no? Por eso ese rastreador, que está bien, pero no sé hasta qué punto le va a significar, ¿no? Por ahí medio le desconfío. Acá una vez lo dijo Mijail Harasic, hace ya cosa de 4 o 5 meses atrás, justamente cuando apenas se habló del tema de los automóviles en zona franca, que él no lo veía, tenía muchas trabas económicas, muchos impuestos Mira, para realmente hacerlo, que el Re- negocio redituable para él, redituable. claro. bueno, mira, a propósito de todo esto que está diciendo Nica, seguía releyendo la nota de Sí, Infobae, sí. como quedamos enganchados en el tema, y declaraciones de Mijail Harasic, que fue consultado por Sí. este medio. Y él dijo, hay mucha fantasía en lo que se está diciendo. La zona franca no funcionaba antes porque el tope era de $25.000 y entonces no era negocio pagar el alquiler del derecho a estar, que es de $10.000 por mes, más el 2,5% de las ventas por el espacio, Sí, sí, sí. ¿no? Y sin tener que comercializarlo. Ahora dice que el tope se subió a $35.000 por el valor del vehículo. Van a poder entrar otros autos, pero de todos modos tenemos un problema que es la falta de vehículos de extrazona, porque no hay, así se los denomina. Los pedidos se hacen con mucha anticipación, explicó, y dadas las restricciones que hay para entrar autos importados, ninguna fábrica va a pedir autos especialmente para nosotros, para la zona franca. Para que se actualizó la página. Les decía, ninguna fábrica va a pedir autos especialmente para nosotros. Este será un mercado muy chico, que solo será un beneficio para los ciudadanos de la región, que podrán acceder a un auto con un porcentaje de un 20% menos de precio, que es lo que él dice, porque serán, al menos por ahora, dijo, autos Mercosur. Esto es una nota, recordamos que es del mes de abril. Tal vez, dijo, traigamos, estas son declaraciones de Harasic, al comienzo, algunos Citroën C3, pero estos son modelos que no pagan tantos impuestos por ser producidos en Brasil, dijo. Por eso la diferencia no va a ser muy grande. Y lo que explica la nota es que a los autos que llegan a una zona franca, en la jerga de la industria se los conoce como autos con precio isla, ya que hasta ahora estaban destinados únicamente a Tierra del Fuego, con ese valor, por eso hace esa alusión, donde hay un régimen similar libre de impuestos. Los que llegan para venderse en el resto del país son autos con precio continente, así se los denomina. El precio isla no es el precio que tiene un vehículo en su país de origen puesto en Argentina, porque se le deben sumar costos como el flete, seguros, tasas de aduana. Y ejemplifica, los autos importados extra zona de mayor volumen de ventas, por ejemplo, el año pasado, fueron el Ford Territory, Sí, es China. que proviene de China, y el Peugeot 3008 y el DS3 Crossback desde Francia. Salud. Según algunas fuentes, el beneficio impositivo de esos modelos, por ejemplo, que fueron los más vendidos el año pasado, y el precio impositivo de esos en zona franca podría ser de un 12 o a un 15% menos de lo que se vende en el mercado. No con el descuento del 20%. Claro, esto- Sería menos el impacto, con lo que los números vuelven a reflejar que la diferencia no sería tan importante como se estimaba, y coinciden con la idea que transmitió Mijail Harasic, según dice Bueno, Infobae. no hay que crear falsas expectativas en Hay que ver realidad. igual porque- de dónde provienen estos Volvos. ¿Por qué?
te digo yo por dónde proviene. Porque puede ser hasta que sean ensamblados en China. Claro. Porque Volvo ha sido adquirida por Ford. Ujú. Forma parte del grupo Ford, la parte Ajá. de autos, ¿no? Sí. No así la parte naval ni la parte de camiones, que sigue Camiones. siendo francesa y la naval sigue siendo sueca. Pero se da el caso que muchos de estos autos son producidos en China, en el caso de la Ford Ujú. Territory, Sí, sí, en el sí. caso hay varios Es muy modelos. probable que esa Eh, sea la sí, procedencia, entonces. y ¿sí? claro, en ese sentido son extra Mercosur, ¿no? Ujú. Claro. Fuera del Mercosur. Igual me acordaba del tema de la isla, claro. ¿Por qué había tanta diferencia en su tiempo convenía tanto comprar Claro. un usado Ujú. Sí. ya liberado en Ujú. Tierra del Fuego? Era por esto, ¿no? Sí. Por estos gravámenes que no pagaban los autos que estaban en Tierra del Fuego. Bueno, vamos a ver. El tema fue que la apuesta es grande porque traer esta sub Volvo para la situación económica que está el país, Sí, 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 sí. es una apuesta. No, pero me parece que entraron 8, no entraron 50. Claro. Y yo creo que sí, hay un mercadito, ponele, Sí, para, sí, sí, sí. para colocarlas y para venderlas. Sí. Las 8 Sí, en por una- supuesto en que una sí. semana, olvidate. Sin lugar a dudas. O antes, o Sí, antes. ni hablar. Bueno, el tema es que algún día el ciudadano de a pie Mm. pueda tener la posibilidad de comprar un auto, pero bueno, en donde el libre de impuestos realmente se refleje, ¿no? Ujú. Y no sea negocio para pocos que tengan plata, para algunos empresarios únicamente, y que en realidad sea un beneficio Sí. para los pobres gauchos que laburamos Sí. todos los días. Me acordaba igual, en la década del 90, principio de la década del 90, hablábamos de los autos que entraban a la zona franca de Punta Arenas, ¿no? Ujú. Que se comercializaban. Estaban autos producidos por Seba de Argentina, el Peugeot 504, Sí. Ajá. que se destinaba en Punta Arenas Ahí lo vendían ahí. a taxi. Ah, claro. Claro. Y sí, Que como fue acá también, como en Argentina. Claro, ¿no? gran parte, sí, sí, sí. 504 era Sí, sí, tachero, sí. el auto del tachero. El tachero, sí. Y Ahí lo también vendían en Punta Arenas. en Punta Arenas, Mirá. pero hoy tenía la patente roja. En ese tiempo era roja, pero otro diseño de patente. Viste que Ajá. en Chile cambió, Sí. igual hace bastante ya del diseño de patente, pero Ujú. yo una vez de curioso le pregunto, no, me dice esta persona que el auto lo habían comprado En zona franca. en zona franca. Desconocida, mira vos. Sí. Bien, 9 de la mañana, 35 minutos en la Da República da Argentina. para Sí, charlar sí, sí. el tema de Claro. la adquisición de productos en zona franca. Sí, vos porque querés hablar eso y no querés hablar de la inflación. Porque vos siempre querés llevar el discurso para... Tendencioso, tendencioso. Yo se lo dije ayer y se lo advertí a la gente. Julián, no entendés. ¿En qué te has convertido? Si tenés dudas, búscalo en Google. Por sí o por no. Googlealo. Por sí o por no. Ay, Dios mío, ay, Dios. Fue el tema, ¿eh? Hay un montón de memes muy chistosos. No. Tremendos, tremendos. Ya esa noche, la verdad que había una catarata de memes muy, muy ingeniosos. Chicos, ¿Sabés que respecto de la elección nacional, ayer Noticias cumplió, la revista Noticias sí, cumplió 34 años y hicieron como un acto en la Plaza de Mayo. Ujú. Pusieron un escenario ahí y asistieron varias personalidades. sí, Me llamó la atención que Horacio Rosati, juez de la Sí, Corte juez. Suprema de Justicia, Ujú. hasta incluso él se manifestó en contra de las fuerzas de la Libertad Avanza. Dijo incluso que hay gente que ni siquiera leyó la Constitución y que pretende ser presidente. En clara referencia, ¿no? claro. A Milei. Ujú. Ahí también Fontevecchia. Y Rosati dijo, no se puede decir cualquier cosa de Malvinas, por ejemplo. Ujú. Me llamó la atención que gente con tanta influencia, ¿no? Porque Rosati Sí, es sí, juez de la sí. Corte Suprema de Por Justicia, supuesto, sí. asistiera en principio Ujú. y después que tomara la palabra en un micrófono, porque había, digamos, un sistema de sonido, no era que estaban ahí tipo asamblea, era un Sí, acto sí. eh,
concreto y que tomaran la palabra y que hablara de esa manera, ¿no? Increíble lo que dijo Milei, como reivindicar a Margaret Thatcher, o sea, ¿de qué le sirve? Sí. Yo creo que Ayer como que hizo una continuidad del raíz mediático. Nos enteramos que no durmió el tipo, que a las 4:30 de la mañana estaba tuiteando furioso. Después borró el tuit. A las 7:30 ya estaba saliendo con las radios. Pero ayer tuvo como un raíz mediático en el que, digamos, acomodó lo desarreglado el domingo. yo creo que no. Sí, bueno. Intentó. Intentó. De hecho, vi una nota que le hizo una parte, porque después ya decía, no, esto cualquier cosa. Jonathan Viale era como que se pusiera la máscara de Milei y hablara. Y antes había estado con Feynman, me parece. Estuvo tempranito, sí. Y Cuando después tiró con el pelado Trebuch. a la noche. Sí. Sí. Bueno, pero no sé qué necesidad, ¿no? Vos podés pensar, creer que Margaret Thatcher fue una gran líder mundial, Un pero estadista. ponele. pero tenés que ser muy boludo para reivindicarla aquí en Argentina si querés ser presidente de este país. O sea, es la mujer que más odian los argentinos. Afortunadamente está Es la muerta Margaret Thatcher, Y ¿no? Los reivindicar... propios ingleses también, ¿eh? Sí, Pero, O sea, no es una, en realidad no es una, es una lideresa reconocida para cierta parte del conservadurismo y de la derecha mundial claro, pero... en el tiempo reciente, pero que en realidad no fue una estadista histórica, ni siquiera para los propios ingleses. Margaret Thatcher, antes del conflicto del Atlántico Sur, del conflicto de Malvinas, estaba a punto de renunciar, tenía un alto grado de impopularidad su gobierno y alto grado índice de desocupación en Inglaterra. Y el borracho de Galtieri le dio vida, sí, le sí, dio le dio vida, le dio continuidad, la sí, sí. oportunidad de, con un conflicto que siempre lo han tenido, por algo son piratas, los ingleses, volver a rehacer su gobierno y de alguna manera recomponer la figura siniestra de Margaret Thatcher, pero de hecho se murió Margaret Thatcher, como reza la canción del Liverpool, que te lo cante la hinchada de uno de los equipos más importantes de Inglaterra, festejando la muerte de una política por algo no es, ¿no? Abiertamente dice la canción, cuando Maggie Thatcher muera haremos una fiesta, y eso sucedió en 2019, si no me equivoco, y los hinchas de Liverpool festejaron en una tribuna, que es algo que si sucediera en Argentina diríamos, che, ¿cómo van a festejar la muerte de alguien? No, incluso hasta de un tremendo hijo de puta. Y en el caso de Inglaterra, lo festejaron la muerte de Thatcher y lo reivindicaron muchos otros clubes que no estaban, porque la gente de Liverpool tiene una cuestión particular, murió mucha gente en la tragedia de Puerta 12, si no me equivoco, en el viejo estadio de Liverpool, y justamente fue... Puerta durante 12 fue el de Boca. Fue la cancha de River. En Highbury sucedió esto. Ahora me voy a acordar el número de la puerta. Y entonces quedó como también una rivalidad personalizada, ¿no? Con Pero la bueno, ¿y Puerta. qué te vas a imaginar que una persona que no entiendo, Sí. es tan difícil Pero- interpretarlo a Milei, quiere ser presidente de la Argentina y reivindica a la más odiada por los argentinos, Sí, porque reivindicar a Margaret Thatcher es reivindicar también a la mujer que dio la orden para que torpedeen el Belgrano el con Belgrano. 323 muertos. Claro, no, Eh, la asesina más grande. Después de la dictadura, una de las asesinas más grandes. claro. De hecho, también si uno analiza estas contraposiciones que tiene el armado de Milei, ¿no? Él reivindicando la figura de esta mujer y por otro lado su candidata a vicepresidenta también encendiendo la mecha de los derechos humanos, de los tratar de como héroes a los represores, no que hubo una guerra interna en el país que se combatió, es muy peligroso, es muy, yo te diría, hasta declaraciones hoy de nuevamente esta polémica diputada Lemoine, ¿no?
hizo una serie de declaraciones Ujú. un tanto incoherentes o polémicas, ¿no? Claro. Me parece, Pasa que, a ver, son declaraciones que las vienen sosteniendo. Yo creo en su momento las interpretaban como que tiraban bombazos, ujú, barra boludeces, mediáticas para instalar el tema y como para visibilizarse ellos como Ujú. espacio. Y para Sí. decir, mirá, que hay un loquito, que, mirá, como para que la gente le preste atención. sí, Pero bueno, ahora que estás jugando en primera y que estás en el balotaje y que tenés muchas posibilidades de ser presidente, ¿cómo las sostenés esas boludeces que fueron las que te sirvieron para instalarte? ujú. Y para que al menos te siga y te vote un 30% de la gente. O sea, ¿cómo sostenés todo esto? O quedás como un mentiroso. O quedás como un Sí, eso es lo más uno grave. imposible de concretar, güey. Eso es lo más grave porque, a ver, ante algunas barrabasadas que Javier Milei expresó, lo que destacaron siempre es que el tipo, más allá de su verborraje, de su desequilibrio por ahí, era sincero. Que decía una barbaridad, pero era lo que creía y lo sostenía. Por ahí, diferenciándolo a Massa, ¿no? Que no sabes si te está diciendo la verdad o te está chamullando para convencerte nomás. Claro. Pero, claramente. Pero en esta moderación empezó a decirse categóricamente de algo que había firmado con convicción. Entonces vos decís, están mintiendo para ganar votos abiertamente. Y analizando un poco también a Macri, que está acompañándolo, él lo ha hecho, pero muy significativamente, y eso apela también a la floja memoria que tenemos, ¿no? Porque algo que se dice, incluso de una semana para otra, se puede desmentir. Y la gente que pretende avalarlo dice, no, pero fíjate que lo corrigió, se está desmintiendo, pero en realidad hay cuestiones en el fondo que son de temer, incluso lo del Tigre Acosta, de que el tipo publicó, le llegó la hora de la verdad y puso una foto de un falcón verde, Victoria Villarroel replicando esa información, amenazando abiertamente, ¿no? A un sector grande de la comunidad, que son disidencias que hoy están manifiestas entre sí incluso, pero disidencia de pensamiento fuera de la violencia. Y hay una cuestión que me significaba o me resultaba importante una premisa que planteaba el periodista Alejandro Berkovich, que es de Partido Comunista, creo que es él, trabaja en los medios más afines al gobierno. Decía, lamentablemente hoy estamos en una situación que estamos eligiendo al próximo con el que nos vamos a pelear, al próximo enemigo político, si se quiere. Vos definís si es alguien que entiende las reglas del juego y que en tal caso lo vas a poder putear abiertamente sin esperar consecuencias de tipo violentas, o alguien que va a buscar suprimirte. Entonces, abonando un poco a esta lógica de no sabemos qué vamos a hacer, está buena ese entendimiento, porque no todo el mundo está votando a Massa convencido, No. de hecho. No, claramente que no. Lo que sé es que si había algún indeciso antes del debate, dudo que hayan sido muchos los que se hayan inclinado para Milei. Sí, 33% es lo que se disputan por fuera de lo que consiguió cada uno. 33% es el electorado por fuera de Milei y por fuera de Massa. A Massa Claro. con un 13% le alcanza para llegar al 50%, Milei tiene que sumar 20% para llegar a ese 50%. Era la cuenta que hacíamos ayer, decíamos, ya hay un 67% de la población que ya tiene definido a quién va a votar. Porque Massa sacó un 37 y Milei un 30. Esta cuenta hacíamos. 67. O sea, como vos decís, hay un 33%, pero de ese 33% tenés un 24% que votó a Burrich. Y decíamos cuánto estimábamos, leyendo y escuchando un poco a la gente, un 12%, que imagino irán a ir detrás de la propuesta de Burrich y de Macri, que es apoyar a Milei. Y ya se te va achicando, o sea, ya tenés el Partido Obrero que mandó a votar en blanco Sí. o a anular el voto. Y Yo creo tenés que el un votante del 2% Partido Obrero también. igual va a votar a Massa. En buena parte. No lo podríamos ¿Vos decís? definir, ¿no? Pero ya no creo que sigan la premisa. De hecho, hay muchos que están descontentos con eso. Decir, otra vez. Bueno, yo escuché a Miguel de Placa cuando habló con Sí, ustedes, sí. después de haber tenido congresos no sé cómo le llaman ellos, asambleas en Buenos Aires, y definieron
convocar a anular o votar en votar a blanco. ninguno. No votar a ninguno. No votar a ninguno. Y que es un muy buen mensaje también. Ayer Tiene entre- un significado importante el voto en blanco. Ayer entrevistamos a Hernán Reyes, un Ajá. analista político muy centrado, me Sí. pareció muy bueno. Y la encuesta que tiene él, al igual que otras que vio, nos contaba, lo están dando por encima a Milei. Para malas noticias para muchos, Ajá. ¿no? Para que, algo que no, 5 puntos creo que nos dijo que Ujú. estaba arriba en la encuesta que él está haciendo. Ajá. Milei hasta ayer, después de balotaje. Sí, que hasta 3 es un margen de error, no un empate técnico en realidad. Vos sabés que es un recurso que están utilizando las dos partes, estos de posicionarse como que están perdiendo. Sí. ¿Eh? Posicionarse como que están perdiendo aparentemente le significaría conseguir más el apoyo de la gente que no quiere que gane el otro candidato. O si no, necesitamos 5 puntos sí o sí porque estamos abajo. Sí, la cuestión que nos decía Reyes Por igual eso- es que más allá de esos 5 puntos más o menos, Ujú. está muy pero muy pareja Claro. Sí, la elección. por eso la pesca es entre los votos en blanco, ¿no? Me da la sensación, y una pregunta que me hacía ayer en charla con un amigo, ¿cuántos votantes de Milei votarán a Massa? ¿Cuántos votantes genuinos le estará robando Massa a Milei? Que es imposible definirlo, ¿no? Pero me da la impresión de que eso es más posible que suceda que un votante que ya ha votado a Massa. Bueno, de hecho, Maslatón, ayer lo decíamos, por citar un ejemplo, ¿no? Votantes de Massa que se vayan a Milei no veo yo. No. Pero sí, la pesca está ahí en esos votos en blanco que aparentemente son muchos. Todos dicen que es un tercio todavía de lo Sí. que son encuestas. Ayer escuchaba a Jairo Estraquia que decía que él vio 19 encuestas y que no podía sacar una conclusión porque en 12 ganaba Milei, en 7 ganaba Massa, pero que en todas el 30% era de gente que decía que no sabía a quién iba a votar. El otro día, la semana pasada, fue previo al debate presidencial del domingo, veía un posteo de Raúl Timerman, analista político, que ustedes han consultado también en varias oportunidades, muy reconocido también a nivel nacional, y él publicaba una especie de resumen de 6 encuestadores. 3 lo daban arriba a Milei y 3 lo daban arriba a Sergio Massa. Así de dispar. Sí, muy Y hay un tercio, coincidía con esto que vos mencionabas, Juli, un tercio de la población aún indefinida. Que depende cómo se levante ese domingo, el domingo que viene, bueno, pueden desequilibrar la balanza claramente para un lado o para otro. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a agradecer. Estaba mirando los datos del tiempo, atento a lo que pronosticó el Servicio Meteorológico Atento, Nacional. Silva. Atento, Silva. Atento, Silva. Hay una anécdota muy linda que un día la vamos a contar. Hoy lo vi, hacía rato que no lo veía a Maceta, lo vi hoy porque en estos días me estuve acordando de él porque no me lo cruzaba por la Arturo. calle. Arturo te vuelve loco. Que es un canillita, les contamos a ustedes que Arturo nos Díaz. ven o nos escuchan desde otro lugar. Es un canillita legendario, un personaje de aquí de la ciudad Te de vuelve Río loco a Gallegos. eso de las 8, 9, 10 de la noche. Ya está oscureciendo y escuchás silbato. Sí, sí. Y si no está muy ducho, Salta que estás de pegar. pará. Olvidate. Alguien de tránsito. Olvidate. Bueno, estaba atento a la meteorología porque el Servicio Meteorológico Nacional le estaba anticipando chaparrones para la mañana. Nada todavía, ¿no? Para la tarde, tormentas aisladas y para la noche, lluvias y nevadas. Y lo estaba constatando con Windy. ¿Windy Houston? No. No. Windy, Ah, de viento. como wind de viento y le agregan una Y. Una página que anda muy bien. Y sabés que sí, che, para esta noche, para la madrugada del jueves, en realidad, se ven algunos copitos de nieve. Ujú. Te cuento. Así que prepárense. Y Prepárense, prepárense. Para ahora en horas del mediodía, 1, 2 de la tarde aproximadamente, algo de lluvia vamos a estar teniendo. Y reitero esto, para la madrugada del miércoles, a ver, esto es miércoles, ¿no? Se veía algo de nieve, así que
algo raro va a pasar. En principio, sí o sí, el descenso de temperatura. Ujú, así es. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Ajá. Y el- Es una enfermedad Sí. muy complicada. Se la considera una epidemia, como la epidemia mundial del siglo XXI. Y a propósito de eso, en todo el planeta se realizan distintas actividades de concientización y de prevención de la diabetes. ¿Saben que en el mundo viven más de 450 millones de personas con diabetes? 450 millones. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es la proyección, porque se estima que para los próximos 25 años eso puede crecer en un 50%. Esa cifra se puede incrementar a la mitad todavía, más de la mitad. ¿Por qué? Esto es debido al envejecimiento de la población, pero también al incremento del sobrepeso y de la obesidad. Y nuestro país tiene un serio problema respecto de esos temas. En Argentina, aproximadamente 1 de cada 10 personas adultas presentan diabetes. Y lamentablemente, al tratarse de una enfermedad habitualmente asintomática, muchas personas no lo saben que la padecen. Según estimaciones del Ministerio de Salud, esto es en nuestro país, cerca del 40% de los diabéticos en Argentina desconoce que lo es. Desconoce esa condición. Exactamente. La diabetes acompaña a los pacientes durante gran parte de su vida. Esta patología se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en sangre debido a trastornos en la acción o producción de la insulina. También se puede producir o puede despertar, como les decimos, durante el embarazo, a lo que se llama diabetes gestacional, y en menor proporción como consecuencia de otras enfermedades, o bien puede ser una consecuencia de haber ingerido ciertos medicamentos. Ponerle freno a la creciente incidencia de esta patología es un objetivo primario de las autoridades sanitarias, y por eso desde 1991, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, en la que se apunta a difundir pautas de prevención y cuidado para hacerle frente. Entre ellas hay 3 pasos principales y no queremos dejar de mencionarlos: los controles periódicos, la buena alimentación y mantener una vida activa. Y a propósito de esta situación, hay módulos de diabetes que se van instalando en distintos lugares públicos, por ejemplo, de aquí, de Río Gallegos. Ayer hice un móvil con una licenciada en enfermería y una técnica en enfermería, 2 chicas muy jóvenes y muy amables, Sofía y Nazarena. Hice un vivo con ellas, que estaban en la dirección de tránsito del municipio, ahí en la calle Mariano Moreno, y estaban haciendo la detección de diabetes, entre otros controles. ¿Saben qué? Les digo, ¿puedo hacerme completo el examen este que ustedes proponen? A ver cuánto tiempo demanda, y para contarles bien a la gente. Lástima que no lo podía filmar porque me lo estaban haciendo y no me daba, ¿no? Pero fueron 4 minutos. 4 minutos. Te sentás, te hacen un par de preguntas simples. Si tomás alguna medicación, si fumás, cuánto fumás, si fumás cuánto, si haces ejercicio, aunque sea una vez por semana, si comés frutas, verduras todos los días, por ejemplo. Bueno, y allí ellas van completando una planilla tipo multiple choice, pero no son muchos más datos que esos. Una vez que pasa eso, te toman la talla, ¿no? El peso, también
la circunferencia, claro, a la altura del ombligo. Bueno, y esto lo vuelcan en una planilla. Eso es para medir masa corporal, digamos. Claro, y te toman la presión Ahí va. también. Y con un pequeño pinchacito te Ah, toman el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Eso me llevó 4 minutos. Nada. Una vez que terminamos, y lo tengo acá en la ¿Y te cartera. dicen ¿no? ahí? Claro, te dicen, mira, por estos valores que nos acaban de dar, por ejemplo, tenés como a mí me tocó bajo nivel, pero bueno, depende de cada uno, de la edad y demás, de tener diabetes. De todos modos, me dice, te recomendamos que puedas, que trates de hacer actividad física, que incorpores diariamente frutas y verduras y el tema de los controles. Me entregaban un folleto, ¿no? Con información básica sobre la diabetes y también me tomaron la presión, me dijo que me había dado perfecto, igual que el nivel de azúcar en sangre, pero te lo dejan anotado porque en mi caso me fue bien con mi presión, pero si tu presión, por ejemplo, vas y no es la que corresponde, ya te dejan asentado y te dan una planillita, una especie de tarjetita, para que puedas ir a hacerte Controlándote, otros claro. controles y tengas ya el parámetro, Ujú. ¿no? De lo que fue tu primera medición de la presión o tensión arterial. ¿Mm? Así que está muy bueno y hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes, ahí yo lo dejé de todos modos el flyer que me lo pasaron hoy. Por ese motivo, desde el área de salud pública van a hacer salud en los barrios y le van a agregar otras atenciones. No solamente se van a poder vacunar, vacunas de calendario para los niños, también va a haber atención médica y además el módulo de detención de diabetes. Esto va a ser en la iglesia del barrio San Benito. Perfecto, ahí en El calle 13 y 22. Sí. Hoy martes 14 de 11 a 14. Exactamente, no hay que sacar turno, se acercan directamente y se pueden hacer el control y también va a haber, como decíamos, atención de médico, todo gratuito. Perfecto para concientizar el día de hoy sobre la diabetes, ¿no? Ujú. Estaba leyendo que Pachu Peña quería, el humorista Pachu Peña, Sí. intenciones de donar un riñón a una joven, pero por antecedentes muy cercanos con la diabetes no pudo. Se le imposibilitó esa acción de Pachu. Mirá vos. Y se enteró aparentemente de unos niveles bastante altos de diabetes. O sea, Claro. a partir de la intención de donar De donar. un riñón. Y esto que vos decías, ¿no? Por ahí cuántos pueden o podemos convivir con la diabetes. Si lo sabemos es mucho mejor, por supuesto. Obvio, Tal obvio. cual. Es mucho mejor porque tendremos una vida mucho más llevadera. Así que no cuesta nada ir a hacerte un controlcito, un pinchacito. Es Sí, mínimo. y acá por Sí. la región, no sé si por las Mínimo. condiciones, la fisonomía, el laburo, todo, la poca actividad todo. al aire libre, la alimentación, Exacto. me parece que somos Sí. todavía más propensos. Ujú. Claro, puede ser. Sí, si tiene que ver con esto que decía Cari, obesidad y demás, y sí, nosotros somos de poca Salud. actividad física. Sedentarismo, de alto porcentaje de Exactamente, de estar sedentarismo. más Sí, encerrados. y además sí. el consumo de harinas incide, ¿no? Más allá de que hay una predisposición genética, también También. entiendo que el consumo de harina incide. Nosotros tenemos nuestro diabético de cada 10 Sí, y se obvio. controla con su Obvio. Con su pastillita, toma Fernet con coca cero, etcétera. Le mandamos un beso grande a nuestro Beto Barría. En este Día Mundial de la Diabetes también me envía Marcos, le mando un abrazo, que además de esto que mencionábamos en la iglesia del barrio San Benito, Bien. va a haber otra actividad, campaña de prevención, diagnóstico y tratamiento con degustación de comidas saludables Ujú. y aptas para diabéticos. Está bueno. Esto va a ser hoy martes
14 de noviembre, desde las 14 y hasta las 16 horas en el centro administrativo del barrio San Benito, allí en 34 y 17 de ese barrio. Así que también ténganlo en cuenta. Hoy a las 2 de la tarde, de las 2 hasta las 4, allí en el centro administrativo del San Benito. Y hoy es el día de la policía de la provincia de Santa Cruz. También la institución cumple 139 años. Bien, abrazo a todos los que están incluidos o forman parte de la fuerza policial santacruceña. Y va a haber un desfile hoy, Ujú. así que me parece que ya estaba cortado desde temprano Vi el tránsito al costado de transmisiones tuyas de la semana pasada donde estaban Pero estaban ensayando. estaban practicando, sí, 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 sí. sí, les corregían. Estirá bien, pon a hacer Sí, bien la claro, venia, sí, todo sí, eso, sí, ¿no? sí. Bueno, y hoy va a haber un desfile ahí al costado de ahí enfrente de la jefatura de policía, En ¿no? Piedra sí, sí. Exactamente. Calle Perón. Ya está Exactamente. temprana la calle, está cortada la calle desde temprano. De las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde va a ser el desfile. Claro, le complica un poco porque tenés el acceso al María Auxiliador ahí. Más allá la gente va a dejar a los chicos a la escuela, al industrial 6, al 4. Al 4. Al 4. O sea, se complica. Y más abajo en el natatorio. Claro, y si te exactamente. cortan ahí, te cagan. Digo, entiendo que lo que quieren evitar es que la gente estacione ahí. Bueno, poner un par de policías, no. Más fácil cortar la calle y complicarnos la mañana. A las 6 de la tarde va a ser el desfile. por Todo el día del- cortado, ¿verdad? Sí. Y anoche estuvieron de concierto de gala la policía en el centro chileno y con artistas invitados desde las 10 de la noche en adelante. Así que bueno, hoy a las 6 de la tarde el desfile. Preguntaremos ahora en 20 se supone que hablamos con José Luis Cortés, jefe de la policía. Ajá. Así que nos dará más detalles Perfecto. del corte y demás cuestiones. Dale saludos. Bueno, le mandamos saludo ahora a nuestros auspiciantes. Sí, 10 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Gracias por hacer posible que estemos al aire todos los días. Cabañas del Titán en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tiene salida peatonal por el Paseo Costero y tiene la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta y hay promociones especiales para los santacruceños. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-746219 y la otra posibilidad es el hostel, un espacio único allí en el Calafate. Entra a www.titancalafatehostel.com. Gracias Andina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de vender servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos, SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano. Asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, todo con productos aprobados para la cadena alimenticia, ¿no? Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109, el teléfono de IB Servicios para contratar
estos servicios, estas tareas. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Punto final para la otra gestión de hoy, martes 14 de noviembre. Gracias, comandante. Mañana, 8 de la mañana, volvemos. Gracias, Juli, por el streaming. Chicos, que tengan un buen programa. Seguimos atentos a la radio y también a las transmisiones del Face del diario Nuevo Día generadas por Karina Tabarre. Gracias, Claudio Lobos. Nos vemos mañana. Chau, Dios chau, mediante. gracias. Chau.